Maussan Televisión presenta. El mundo se mueve a toda velocidad y con él los problemas que muchas veces ignoramos por rutina. Hoy en 24/7 nos metemos de lleno en temas que parecen no estar conectados, pero que todos afectan nuestra vida cotidiana. Empezamos con un enemigo silencioso que se lleva en la ropa interior de las mujeres, los productos femeninos desechables. Seguimos con una de las ideas más revolucionarias del siglo, granjas verticales en pleno desierto. Luego abrimos la ventana al infierno que se siente cada vez más cerca, el calor extremo. Y finalmente levantamos la mirada para hablar de un drama que se cierne sobre los cielos, la extinción masiva de las aves. Esto no es una clase ni un programa cualquiera. Esta es una dosis concentrada de realidad que necesitamos mirar de frente. Aquí, cada dato tiene peso, cada historia nos conecta. Bienvenidos a 24/7, donde el tiempo no se detiene y nosotros tampoco. «24/7» con Sebastián Maussan. Millones de productos de higiene femenina son desechados cada año sin que sepamos realmente qué llevan ni cuánto tiempo tardan en desaparecer. Lo que debería ser una herramienta de salud también es una carga ambiental. En este bloque hablamos del impacto oculto de los tampones y toallas sanitarias y de las consecuencias que no siempre se ven, pero sí se sienten. Conozcamos esta investigación de nuestra compañera Mariana Díaz. Los tampones y toallas sanitarias tienen un impacto significativo en el medio ambiente y la salud en las mujeres que lo utilizan. Cada año se desechan más de 14,000 millones de tampones, lo que equivale aproximadamente a 132,000 toneladas de desechos de productos higiénicos femeninos. Las toallas sanitarias desechables tardan entre 500 y 800 años en descomponerse y contribuyen a la contaminación de suelos y cuerpos de agua. Unas horas de uso y cientos de años para degradarse. Una mujer tiene la menstruación durante una media de 40 años, 5 días al mes, y utiliza más de 2 toallas o tampones al día. Por lo tanto, se calcula que durante su vida fértil, utiliza y desecha al menos 4,800 productos. Esto explica la razón por la cual en medio siglo se acumularon 20 billones de desperdicios de compresas y tampones. La producción de algodón para estas toallas requiere grandes cantidades de agua, herbicidas y pesticidas. Las toallas a base de plástico tardan cientos de años en degradarse y, lo que es peor, con frecuencia se queman, generando emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono. Los tampones, además de contener materiales sintéticos, se encuentran envueltos en plásticos y con aplicadores de un solo uso, lo que contribuye aún más a la crisis de residuos plásticos que enfrentamos en la actualidad. Desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, cada etapa de vida de estos productos tiene un impacto en el medio ambiente. La fabricación y el transporte de productos desechables para la higiene menstrual generan emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyen al cambio climático. Además, en sus procesos de producción se gastan grandes cantidades de agua, lo que agrava aún más la situación de escasez de este vital líquido en diversas regiones del mundo. La combinación de estos factores ambientales representa una carga significativa para nuestro planeta y para las futuras generaciones, por lo que reducir nuestra huella de carbono y huella hídrica es fundamental para mitigar los impactos negativos en el medio ambiente. Los océanos y la biología marina del mundo también se ven afectados por los productos menstruales. Durante el proceso de descomposición de los productos desechables y sus envases de plástico, se producen microplásticos. Se ha descubierto que los microplásticos alteran los ecosistemas marinos y representan una grave amenaza para los biomas oceánicos. Además, cuando los productos menstruales se desechan por el inodoro, afectan directamente los entornos marinos. Los productos menstruales de un solo uso y sus envases
son uno de los artículos más comunes en las playas y el océano. En cuanto al impacto a la salud en las mujeres, investigaciones descubrieron que los tampones pueden contener sustancias químicas como perfluoroalquilo y polifluoroalquilo o PFAS, plastificantes, también conocidos como oftalatos, y compuestos orgánicos volátiles, emitidos como gases o fragancias por productos de consumo. Se demostró que todos estos grupos químicos alteran el sistema endocrino del cuerpo que regula el desarrollo sexual, el metabolismo, el azúcar en la sangre, el estado de ánimo, el sueño y más. Las fibras artificiales son comúnmente utilizadas para la elaboración de prendas. En la década de los 80 se comenzaron a utilizar para la elaboración de tampones y toallas sanitarias, gracias a que son fibras superabsorbentes. Cuando se introduce un tampón, las fibras generan microcortadas en el tejido y se introducen pequeñas partículas de toxinas en el cuerpo. Estos tóxicos entran al torrente sanguíneo a través de la piel y el cuerpo humano no los puede desechar, por lo que las toxinas se acumulan en el cuerpo y ocasionan problemas de salud más adelante. Las toxinas y químicos como el xileno, tolueno, cloruro de metileno y aluminio están relacionados con alteraciones hormonales, diabetes y diferentes tipos de cáncer. Recientemente se encontró arsénico y plomo en tampones, y si bien los niveles fueron pequeños, no existe un nivel seguro de exposición al plomo, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Todos estos químicos podrían alterar la microbiota de la vagina y afectar a los órganos reproductores o al sistema inmunitario. Por ejemplo, los poliacrilatos superabsorbentes pueden retener los fluidos necesarios para la buena salud de esta área del cuerpo. A través de acarrear algunas bacterias de la vagina hacia la pelvis, por la misma flora bacteriana que se descompone, hay una disrupción de esa flora normal, hace que estas bacterias suban a la pelvis y provoquen un choque séptico en la mujer, incluso la muerte. Hay un dato muy importante que dice que aproximadamente se utilizan 11.400 tampones en la mujer en toda su vida menstrual, 11.400. Esto quiere decir que tiene 11.400 veces expuesto o exposición a este alergeno para que pueda llegar a tener una bacteria o un cáncer. Otros de los componentes que se encuentran en los tampones que se utilizan hoy en día se encuentran los siguientes: aluminio, alcohol, fragancias, dioxina y plástico. La dioxina se acumula en el cuerpo, lo que hace que con el tiempo estos pequeños rastros se conviertan en grandes cantidades, y este componente ha sido relacionado con endometriosis. Los metales pueden aumentar el riesgo de demencia, infertilidad, dañar el hígado, los riñones y el cerebro, así como los sistemas cardiovascular y nervioso. Además, pueden perjudicar la salud materna y el desarrollo fetal. Estos elementos metálicos pueden llegar a los tampones de varias maneras. Por una parte, el algodón con el que están fabricados podría haber absorbido los metales del agua, el aire, el suelo, a través de un contaminante cercano. Por ejemplo, si un campo de algodón estuviera cerca de una fundición de plomo. Por otra parte, algunos pueden ser incorporados de manera intencional durante la fabricación como parte de un pigmento, blanqueador, agente antibacteriano o algún otro proceso en la fábrica que produce los artículos. Una de las peores enfermedades que puede ocasionar el uso de los tampones es el síndrome de shock tóxico, ocasionado por el crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus. Afecta principalmente a mujeres que utilizan tampones ultra absorbentes. Las microlaceraciones, las fibras artificiales y la retención de sangre generan las condiciones perfectas para que esta bacteria prolifere. Las alternativas saludables incluyen copas menstruales, compresas reutilizables, bragas menstruales e incluso la menstruación libre. Cada opción ofrece beneficios diferentes en términos de comodidad, costo, sustentabilidad y riesgos de infección.
Las copas menstruales son recipientes de silicona que se insertan en la vagina para recolectar el flujo menstrual y son reutilizables y amigables con el planeta, ya que pueden durar hasta 10 años con el cuidado adecuado. Algunas personas eligen no usar ningún producto absorbente y simplemente permiten que el flujo menstrual salga naturalmente. Por su parte, las bragas menstruales son especiales hechas con materiales absorbentes que se pueden usar en lugar de compresas o tampones. Son cómodas y pueden ser una buena opción para la menstruación ligera o moderada. Entonces, el hecho de meterte un producto que tiene blanqueadores, colorantes, pues no es lo más sano, ¿no? O sea, no es lo mejor. Y a la hora de usar, en este caso, ropa menstrual, no estás poniendo nada de químicos en tu cuerpo y al mismo tiempo estás evitando calor. O sea, al ser fibras de algodón, lo que hacen es que respiran. Entonces, tu cuerpo siempre está fresco. La falta de conciencia sobre el impacto ambiental de los productos menstruales desechables es una barrera importante para su uso. Un estudio reciente que exploró el nivel de conocimiento de las personas sobre el impacto ambiental de los productos menstruales reveló una conciencia relativamente baja de estos temas, mientras que las corporaciones ocultan las posibles consecuencias de utilizar estas fibras en productos menstruales, ya que los riesgos a la salud a largo plazo de la exposición de estos productos químicos no se han estudiado por completo y son desconocidos en gran parte. En un rincón del mundo donde la agricultura parecía imposible, surgió una solución moderna y audaz. La ciudad de Dubái construyó hacia arriba lo que el suelo ya no podía ofrecer. La agricultura vertical no es el futuro, es el presente que ya crece entre luces LED y estructuras inteligentes. Hoy te mostramos cómo se cultiva comida sin extensa tierra, ni clima favorable y sin excusas. Esta es la investigación de nuestro compañero Eduardo Torres. ¿Sabías que podemos producir más alimentos con menos agua? En un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático, la escasez de agua y el crecimiento poblacional, encontrar nuevas formas de cultivo eficientes y sostenibles se ha vuelto una necesidad urgente. Dubái, uno de los emiratos más desarrollados del Golfo Pérsico, es ejemplo de cómo incluso en condiciones desérticas extremas es posible cultivar a gran escala con tecnología avanzada. Este país ha apostado por una solución que parece sacada del futuro, pero que ya es una realidad, la agricultura vertical. Y esta es una de las granjas más grandes del mundo. Se llama Botánica y ha sido diseñada para revolucionar la manera en que se producen los vegetales. Ubicada a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Dubái, esta instalación representa una alianza estratégica entre Emirates Flight Catering, una de las compañías más grandes de catering aéreo del planeta, y Crop One, líder en tecnología agrícola. Es la granja vertical más grande del mundo que se inauguró recientemente en Dubái. La instalación ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados, lo que nos da 31.000 metros cuadrados de operación y producción de área. Las instalaciones están diseñadas para producir más de 1 millón de kilos al año y saldremos al mercado con 7 cultivos diferentes, 4 lechugas y 3 que no son lechugas. También impulsaremos nuestro producto en el mercado minorista de los supermercados en un futuro muy próximo. La agricultura vertical no solo permite optimizar el espacio, sino que rompe con las limitaciones del clima, la tierra o el acceso al agua. En estos sistemas, las plantas crecen en interiores colocadas en bandejas una encima de otra, formando auténticas torres de vegetales verdes. En lugar de luz solar, se utiliza iluminación LED y en lugar de lluvia, sistemas de riego de precisión controlada. Gracias a esto, Botánica utiliza un 95% menos agua que un cultivo tradicional. Para que se entienda, en la agricultura vertical se necesitan apenas 15 litros de agua para cultivar 1 kilo de verduras, comparado con los 317 litros de los métodos tradicionales al aire libre. Imagínese lo que se puede ahorrar en agua.
Básicamente estamos tomando los principios básicos de la hidroponía y de igual manera lo estamos haciendo vertical. Esto permite tener una mayor eficiencia en términos de nuestra producción, pero lo más importante es poder controlar la calidad que sale y controlar nuestro ambiente. Controlar el entorno de crecimiento permite lograr una calidad constante, reducir al mínimo el desperdicio y, lo más importante, garantizar seguridad alimentaria durante todo el año. Es un sistema tan eficiente que puede producir vegetales incluso en zonas sin una gota de lluvia. Otro de los beneficios para nosotros es que nuestro producto está listo para comer desde la cosecha. Eso sería una característica única de nuestro producto. Listos para comer, productos saludables. La automatización y la inteligencia artificial también juegan un papel clave. El software avanzado que utilizan monitorea en tiempo real las condiciones de las plantas: temperatura, humedad, dióxido de carbono, luz y nutrientes. Esto permite mantener un equilibrio perfecto sin necesidad de pesticidas ni fertilizantes agresivos. El resultado: alimentos limpios, nutritivos y listos para ser consumidos desde el momento de la cosecha. Brindamos el clima óptimo y podemos obtener múltiples cosechas de cada semilla. También podemos dar la vuelta a la habitación, poner un nuevo lote de plantas y podemos hacerlo varias veces. Por lo que, en términos de eficiencia, basados en nuestra huella, supera todo lo que en una práctica agrícola tradicional podría hacer. Los Emiratos Árabes Unidos consideran que este tipo de tecnología es clave para su autosuficiencia alimentaria, especialmente en una región donde más del 80% de los alimentos son importados. La seguridad alimentaria a largo plazo y la autosuficiencia son vitales para el crecimiento económico de cualquier país, y los Emiratos Árabes no son una excepción. Tenemos desafíos específicos en nuestra región, dadas las limitaciones en torno a la tierra cultivable y el clima. Este proyecto recibió una inversión cercana a los $40 millones, con un ahorro de agua que supera los 250 millones de litros al año. Pero, ¿de dónde viene esta idea? Aunque parece una innovación reciente, la agricultura vertical fue concebida por primera vez en 1915 por el geólogo estadounidense Gilbert Ellis Bailey. Su concepto original consistía en cultivos en azoteas, una idea revolucionaria para su tiempo. Con el paso de las décadas, la definición evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos: cultivos apilados en hileras dentro de entornos controlados, muchas veces sin suelo y con iluminación artificial, un sistema que permite llevar la agricultura a casi cualquier lugar del mundo. Y México no es la excepción. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país con esta tecnología? Frente al estrés hídrico, la urbanización acelerada y la necesidad de garantizar alimentos sanos a millones de personas, la agricultura vertical se perfila como una opción estratégica para el futuro alimentario de México. Empresas y universidades ya están apostando por estos sistemas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con cultivos de lechugas, hierbas aromáticas y vegetales de hoja verde. El mayor beneficio es el ahorro de agua. Mientras un cultivo convencional puede requerir cientos de litros por kilo de producto, en agricultura vertical se puede lograr lo mismo con apenas el 5% de ese volumen. Imagínese lo que esto significa para un país que cada vez enfrenta más sequías. Podríamos producir más alimentos con menos agua, más cerca del consumidor y sin depender del clima. En un país como México, esto no es un lujo, es una necesidad. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2018, este tipo de agricultura ya representaba el 47% del mercado general de frutas y verduras en ciertas ciudades. La tendencia continúa creciendo, impulsada por startups, grandes inversionistas e incluso gobiernos. En Europa, una de las instalaciones más destacadas se encuentra en Copenhague, la capital de Dinamarca. Allí, la empresa Nordic Harvest ha creado una granja vertical pionera en el continente. Gracias a la energía eólica,
esta granja puede operar de manera casi autosuficiente. Las plantas se cultivan en un ambiente cerrado, cosechándose hasta 15 veces al año, y sus productos llegan a durar entre 13 y 14 días frescos, frente a los 3 o 4 días de los productos tradicionales. Además, al ubicarse cerca de las ciudades, se reduce drásticamente el transporte, disminuyendo así la huella de carbono del sistema alimentario. La agricultura vertical está transformando no solo cómo cultivamos, sino dónde y para quién lo hacemos. Permite producir alimentos sanos, sin pesticidas, utilizando menos agua, menos espacio y más cerca del consumidor. ¿Será este el futuro de la agricultura? Una solución que parece inevitable en un planeta que pide cambios urgentes. Las olas de calor ya no son fenómenos aislados, son parte del nuevo clima que estamos provocando. Afectan a la salud, a la economía y al medio ambiente, y cada año se vuelven más intensas y comunes, provocando que algunos lugares del mundo muy pronto podrían convertirse en inhabitables debido al calor extremo. Esta es la investigación de nuestra compañera Lisbeth Campuzano. No es una ola de temporada. El calor nos está matando. Su vida está en total peligro por el calor intenso que hace presencia en todo el mundo. A nivel mundial, se estima que alrededor de 489,000 personas mueren cada año a causa del calor. Este número puede variar según diferentes estudios y estimaciones, pero se considera una cifra significativa de muertes relacionadas con las altas temperaturas. Hay un 80% de posibilidades de que el mundo rompa otro récord de temperatura anual en los próximos 5 años. Y es aún más probable que el mundo vuelva a superar el umbral de temperatura internacional establecido hace 10 años. Según un pronóstico a 5 años publicado por la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica del Reino Unido, el año 2024 fue registrado como el año más caluroso para el planeta. Asimismo, se produjo el primer quebramiento del Acuerdo Climático de París de 2015, por el que los países se comprometían a evitar un calentamiento global superior a los niveles preindustriales. Al menos en Estados Unidos, el calor es el fenómeno que más muertes genera, con un aproximado de 618 personas al año. Cada fracción de grado adicional de calentamiento provoca olas de calor más dañinas, precipitaciones extremas, sequías intensas, deshielo de las capas de hielo, hielo marino y glaciares, calentamiento del océano y aumento del nivel del mar. El cambio climático añadió un mes más de calor extremo en el 2024 entre el 1 de mayo del 2024 y el 1 de mayo del 2025, en comparación con un mundo que no hubiese experimentado el cambio climático, para aproximadamente 4,000 millones de personas, lo que equivale a más de la mitad del planeta. Un estudio realizado por científicos de World Weather Attribution Climate Central señaló que estos días de calor registraron temperaturas más altas que el 90% de las observaciones históricas. Para llevar a cabo estas conclusiones, los científicos estudiaron las 67 olas de calor que se registraron durante los 12 meses del 2024, los cuales rompieron récord o impactaron de manera extraordinaria. Tras estos resultados, concluyeron que la crisis climática se duplicó en días de calor extremo en 195 países. La codirectora de World Weather Attribution Climate Central ha instado a la población en general a tomar este estudio como algo de suma importancia y que se tome como advertencia en cuanto al cambio climático para evitar las terribles consecuencias que esto causa. Asimismo, un estudio de 2023 del Instituto de Salud Global de Barcelona, con datos de 93 ciudades europeas, mostró que 6,700 muertes prematuras que tuvieron lugar en 2015 pueden atribuirse al aumento de las temperaturas urbanas. La cifra representa el 4,3% de la mortalidad total durante los meses de verano y el 1,8% de la mortalidad durante todo el año.
los expertos nos están proyectando diferentes escenarios. Entre los que más siguen los patrones como hemos ido avanzando, definitivamente están marcando un incremento de temperatura promedio del planeta. Se estaban estimando quizás 2 grados, 3 grados, pero ya estamos llegando a esos límites en esas proyecciones. A medida de que las olas de calor extrema se vuelven más comunes, no solo las personas deben aprender a lidiar con ellas. La infraestructura de la que depende la sociedad podría colapsar e incluso romperse si fallan simultáneamente las líneas eléctricas, los equipos de refrigeración, las carreteras y las vías férreas. Las empresas podrían verse afectadas tanto por la interrupción de sus propios procesos como por la interrupción del acceso a bienes y servicios, con repercusiones para consumidores y empleados. La urgencia de este cambio es innegable. La infraestructura, los servicios públicos y la manufactura se encuentran bajo una presión creciente a medida que las olas de calor elevan los materiales y equipos por encima de sus umbrales de temperatura. Cuando tenemos estos picos más extremos, evidentemente nuestra infraestructura no está hecha para soportarlo. Entonces tenemos cortes de luz, eso es lo que inmediatamente lo podemos ver. Pero no nada más es el corte de luz, sino todo lo colateral que se desprende del daño en la infraestructura. Si no tenemos aire acondicionado por la falla en la luz, entonces nos empezamos a afectar también en nuestra salud. Entonces, definitivamente todo está amarrado. Entonces, la parte de infraestructura con el aumento de temperatura tiene que ser lo principal, lo primordial, protegido. Más de 1,000 personas murieron durante la peregrinación del Hajj en la Meca de Arabia Saudita, debido a temperaturas que superan los 51 grados. Según informes de autoridades extranjeras. En Grecia, una ola de calor extrema con temperaturas de 47 grados fue seguida por incendios que arrasaron miles de hectáreas. El tiempo extremadamente caluroso puede hacer que las personas se enfermen e incluso mueran. Las olas de calor son una de las principales causas de muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos y matan a más de 600 personas cada año. El calor extremo puede empeorar los problemas de salud existentes y ocasionar insolación o agotamiento por calor incluso en personas sanas. Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con afecciones crónicas se enfrentan a mayor riesgo. Las personas que trabajan al aire libre o en condiciones de calor corren un riesgo especial detrás de este calor, al igual que las personas que no tienen acceso a aire acondicionado o lugares donde puedan refrescarse. Para las mujeres embarazadas, la exposición extrema al calor está relacionada con más partos prematuros y peores resultados del embarazo, incluido el bajo peso al nacer y la muerte infantil. Prácticamente ninguna región está ni estará a salvo de calor extremo mientras se presenta. Oficialmente, causan 500,000 de muertes al año, una situación a la que la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha querido anticiparse este año con una campaña global de sensibilización. La gran mayoría de estas muertes pueden prevenirse, por lo que la Federación está impulsando la movilización de comunidades en torno al objetivo común, ayudar a las personas más vulnerables y prevenir la fatiga por el calor, los golpes de calor, a través de prácticas sencillas. Dentro del Programa Nacional de Reducción de Riesgos es precisamente generar esta información, identificar la problemática, qué es lo que estamos todavía identificando que le falta llegar a la población, incluso trabajar mucho de la mano con las instituciones de salud, coordinándonos para que la información salga en un solo comunicado, que no sean diferentes mensajes porque así se genera la desinformación. Aunque la probabilidad de alcanzar los 2 grados de calentamiento es alrededor del 1%, las condiciones que antes se consideraban imposibles para que ocurra este escenario ahora son plausibles. La convergencia de factores climáticos extremos con fenómenos como el Niño y la Niña y la contaminación industrial sin freno encienden las alarmas meteorológicas globales. El calentamiento global se relaciona directamente con la acumulación de calor en la Tierra debido a la intensificación del efecto invernadero, que es causado por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan la radiación infrarroja emitida por la Tierra, impidiendo que escape al espacio, elevando temperaturas globales.
A medida que el planeta se calienta, la atmósfera puede retener más humedad, lo que lleva a periodos de calor más intensos y prolongados. Además, el aumento de la energía en el sistema climático exacerba la probabilidad de eventos meteorológicos extremos, incluido las olas de calor. Una estrategia efectiva para mitigar los impactos del cambio climático y, por extensión, las olas de calor, es la compensación de carbono. Esta implica invertir en proyectos que reduzcan o eliminen el dióxido de carbono en la atmósfera, ayudando a contrarrestar las emisiones producidas en otros lugares. Al apoyar proyectos de compensación de carbono, como la reforestación y las tecnologías de captura de carbono, podemos frenar el calentamiento global y reducir la probabilidad de eventos de calor extremo. Por ejemplo, los proyectos de reforestación absorben CO2, lo que ayuda a bajar las temperaturas globales y mitigar las condiciones que conducen a olas de calor severas. De manera similar, invertir en tecnologías que capturan y almacenan carbono para reducir directamente la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, disminuyendo el impacto del cambio climático. El cambio climático es, ya sea como aportadores o como receptores de las afectaciones, es un problema mundial. Entonces, por lo tanto, requiere un acuerdo bastante grande para cambiar la forma en que estamos nosotros generando los gases de efecto invernadero y cambiar muchas prácticas. Sin duda, la conciencia individual y una acción global podría hacer que aún nos quede tiempo de evitar una mayor crisis climática como la que ya atravesamos, que nos produzca hasta la muerte. La desaparición de las aves no solo es una tragedia ecológica, es una advertencia directa de lo que estamos perdiendo como humanidad. Su rol en los ecosistemas es vital y su ausencia ya está generando efectos en cadena. Hoy te contamos por qué este silencio en el cielo debería hacernos ruido en la conciencia. Aquí la investigación de nuestro compañero Alejandro Cruz. La extinción masiva de aves tiene un nombre y un culpable: el ser humano, mismo que ha provocado la desaparición de 3.000 millones de aves desde 1970. Y es que en los últimos años, el mundo ha comenzado a enfrentar una crisis silenciosa, pero devastadora: la extinción masiva de aves. Lo que alguna vez fueron cielos repletos de cantos, colores y vuelos, hoy muestran un alarmante vacío. Según los expertos, 2 de cada 8 especies de aves en el planeta están en peligro de extinción. Y lo más preocupante es que muchas de ellas podrían desaparecer antes de que siquiera sepamos de su existencia. Y sí, la extinción de las especies es algo natural, postulado en la selección natural de Darwin, que le da paso a la evolución y con ello a la especiación, es decir, a la llegada de nuevos ejemplares con mayor adaptabilidad al medio, lo que genera una mayor biodiversidad y con ello una mayor diversidad de aves. Sin embargo, la llegada del ser humano y el desarrollo de la industria, así como el crecimiento de la mancha urbana, no solo están acabando con el proceso natural, provocando una extinción masiva de aves, sino también están acabando con el proceso de la especiación. La realidad para nuestras aves es que se están extinguiendo sin siquiera dar oportunidad a que nuevos ejemplares habiten nuestro planeta. La llegada del ser humano aceleró casi 100 veces la tasa de extinción natural de aves, perdiendo en un primer periodo unas 570 especies, mientras que en el presente el número se sitúa alrededor de las 1.430 especies de aves extintas. Además, existe un gran riesgo de que se extingan hasta 700 especies más a principios del siguiente siglo, dada la tendencia actual. Pero, ¿por qué están desapareciendo las aves? Las causas son múltiples, pero todos tienen un denominador común: la acción humana. En breve, le vamos a presentar una lista que enumera las razones por las cuales las aves están sucumbiendo ante la presencia del ser humano. Número 1. La pérdida del hábitat. Se ha encontrado que gorriones y pinzones utilizan filtros de cigarros para hacer su nido. La nicotina parece ser un repelente efectivo contra ectoparásitos. Sin embargo, este repelente trae consigo un costo muy alto, pues provoca daños genotóxicos a las aves, tales como cambios imprevistos que influyen en la salud o el comportamiento de las aves,
que influyen directamente en su reproducción. Siguiendo con la lista, el cambio climático también pone en riesgo a las aves. Las temperaturas extremas, los incendios forestales, las lluvias irregulares y las alteraciones de las estaciones están modificando los patrones migratorios, interrumpiendo los ciclos reproductivos y dejando a muchas aves sin alimento o refugio. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando la temperatura global, el número de especies de aves en peligro de extinción incrementará. De hecho, actualmente se calcula que el 10% de las especies del mundo podrían estar en peligro. Otro factor es la contaminación. El uso excesivo de pesticidas y plásticos afecta directamente a las aves. Insectos envenenados, semillas tratadas con agroquímicos o fragmentos de plásticos ingeridos son causas frecuentes de muertes en las aves. Se estima que millones de aves mueren anualmente debido a la contaminación con agroquímicos, principalmente en áreas agrícolas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, de las aproximadamente 672 millones de aves expuestas anualmente a pesticidas, se estima que un 10% muere, lo que equivale a 67 millones de aves anuales. Además, otro factor es el tráfico ilegal y la caza. En algunas regiones, aves exóticas siguen siendo capturadas y vendidas como mascotas o cazadas por deporte. El tráfico ilegal de aves es una de las actividades ilícitas más devastadoras para la biodiversidad global. Se estima que entre 2 y 5 millones de aves silvestres son traficadas ilegalmente cada año, convirtiéndolo en uno de los crímenes ambientales más lucrativos, con un valor anual que oscila entre los 7 y los 23 mil millones de dólares. Tan solo en América Latina, el comercio ilegal de aves es alarmante. Ejemplo de ello, en Bolivia. Se estima que más de 22,000 aves de 31 especies diferentes son capturadas ilegalmente cada año. En México, se calcula que entre 65,000 y 78,500 loros son capturados anualmente para el mercado ilegal. Ahora bien, en Europa, el tráfico de aves también es una preocupación muy alarmante, pues se estima que cada año alrededor de 25 millones de aves son capturadas ilegalmente en la región del Mediterráneo durante su migración entre Europa y África. Además de la captura y el comercio, el tráfico ilegal de huevos de aves es una práctica también que pone focos rojos en el mundo. Tan solo en el Reino Unido, las autoridades incautaron más de 6,000 huevos de aves silvestres en una sola operación, la mayor incautación de este tipo en la historia del país. Este proceso comenzó en junio del 2023 y dio su cierre en agosto del 2024, con 16 arrestados. Y es que esta actividad representa una amenaza para las especies más vulnerables. Tal es el caso del chotacabras y el águila pescadora. Estos son los factores que están acabando con las aves en el mundo. Pero ahora bien, ¿qué aves ya no existen en nuestro planeta y se han extinguido producto de la mano humana? Bueno, la historia de extinción de aves es larga y dolorosa. Y aquí daremos algunos ejemplos que ya no volveremos a ver nunca más. El dodo, extinto en el siglo XVII, símbolo clásico de la extinción por la llegada del hombre a las nuevas islas. El alca gigante, una especie del Atlántico Norte exterminada por la caza en el siglo XIX. La paloma migratoria, que alguna vez voló en bandadas de millones por Norteamérica, bueno, pues desapareció en 1914. También tenemos al carpintero imperial, el más grande del continente americano, probablemente extinto en México y a mediados del siglo XX por la deforestación. Y esta es una lista que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué especies quedan y cuáles están en peligro de extinción? Bueno, actualmente aproximadamente existen 11,000 especies de aves en el mundo, pero más de 1,400 están en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entre las más amenazadas están el kakapo, el loro nocturno y no volador de Nueva Zelanda, que solo quedan 250 ejemplares, y todos son monitoreados con GPS para preservar esta especie. El ibis eremita,
una especie migratoria del norte de África y de Medio Oriente, cuya población silvestre ha disminuido drásticamente. El perico cabeza azul en Colombia, redescubierto después de haber sido considerado extinto. Hoy la lucha contra la destrucción de su bosque es una amenaza que está atentando con que nuevamente esté en la lista de especies extintas. El zarapito esquimal no ha sido visto desde hace décadas y podría ya estar extinto. Sin embargo, se tienen registros de que aún conservamos a esta especie. El loro orejiamarillo, también en Colombia, con poblaciones reducidas, pero en recuperación gracias a los programas de conservación. Y esta lista nos lleva a la pregunta final. ¿Hay esperanza? Sí, aún la hay. Proyectos de reforestación, corredores biológicos, educación ambiental, turismo sostenible y reservas naturales están ayudando a frenar esta pérdida. Algunas especies que estaban al borde de la extinción han comenzado a recuperarse, como el águila calva en los Estados Unidos o el loro orejiamarillo en Colombia, gracias a esfuerzos coordinados de comunidades, científicos y gobiernos. Pero el tiempo corre y cada ave que perdemos significa más que una especie menos. Significa un ecosistema en desequilibrio, una función biológica desaparecida, un canto que ya no se escuchará. Si queremos mantener el equilibrio del planeta y la belleza del mundo que habitamos, proteger a las aves no es una opción, es ahora una urgencia. Gracias por acompañarnos y recuerda, entender el mundo también es sobrevivirlo. Nos vemos en el próximo 24/7 porque la verdad, como el planeta, nunca se detiene. ...24/7... con Sebastián Maussan. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente. Y por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.